Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos ya a nuestro abogado de cabecera, como siempre decimos, Juan Manuel Rivera, que es el responsable de asesoría Gerimar y que es la asesoría que se encuentra en calle Lucena. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Una temporada más, encantado de tenerle con nosotros porque eso nos permite arrojar luz sobre asuntos que prácticamente en solo un verano, bueno, pues vuelven un poco a generarnos una cierta confusión. Muchísimos temas de los que hemos hablado al principio de este año, antes o en la anterior temporada, ahora han pegado un giro casi de 180 grados por los cambios que ha habido en las normas, ¿verdad? Correcto. Los cambios legislativos que han surgido a lo largo del año 2013 han sido muchísimos, la mayoría de ellos demandados por la realidad social y por las mismas necesidades de los españoles, y efectivamente han cambiado muchísimos temas fundamentales hoy día para el vivir rutinario. Y entre esos cambios legislativos, el que afecta a un tema que es el día a día de muchas personas que nos ven y nos escuchan, que es todo lo relacionado con el mundo de los alquileres y unas normativas que además pues generan un interés doble cuando nos encontramos en una época de crisis, donde a veces pues, se generan también pues algún tipo de conflicto con arrendatarios o con los propietarios de los pisos, ¿no? Sí, correcto. El tema del arrendamiento en España es un poco distinto al que sucede en otros países, donde está más arraigado y donde el porcentaje de arrendamiento o de vivir de alquiler es incluso superior al de propiedad. En España no, en España tenemos la propiedad por encima del alquiler. Pero desde hace ya unos años los gobiernos vienen intentando fomentar el mercado de alquiler. El mercado de alquiler se fomenta porque hay personas que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. Se ha ido poquito a poquito soslayando, metiendo algunas normas, pero claro, ahora las normas los cambios han sido más radicales porque nos hemos encontrado con la realidad de que hay muchas personas a las cuales le han desahuciado de su vivienda que era en propiedad. Entonces se han quedado sin vivienda. Esas personas ya no pueden acceder nuevamente a una vivienda porque no tienen dinero para dar una entrada, no le van a dar una hipoteca. A la fuerza tienen que entrar al mercado de alquiler. Actualmente, Cristóbal, todos sabemos que hay muchas personas de esas desasociadas que se han tenido que ir a vivir con los padres. De nuevo los padres le han hecho un hueco en la casa y están viviendo con los padres. Pero claro, ahí están viviendo dos familias, de dos generaciones, y a lo mejor de tres, con los nietos, con los hijos. A la larga, más tarde o más temprano, esa familia tiene que irse a su vivienda. Siempre se ha dicho que el casado casa quiere, tendrá que irse de la casa de los padres. Y entonces, a esto viene esta modificación de la ley para hacer más fácil, más asequible el que no solamente el que esas personas puedan irse a vivir de alquiler, sino el que los propietarios que tienen vivienda vacía las puedan alquilar, que es uno de los miedos grandes que ha habido desde siempre en el tema de los arrendamientos. Bueno, esto es un poco la exposición, ¿no? El detalle, el contexto de la nueva norma, los fines principales que persigue la misma, y ahora llegan pues los pormenores, las incidencias y las cuestiones que a buen seguro están ahora mismo en la mente de muchísimas personas que nos ven y nos escuchan. El caso, bueno, pues por ejemplo, de ese temor que existe, señor Rivera, cuando bueno, pues pensamos que se termina el contrato o no se paga y el inquilino no se va. Claro, eso es lo que decía, ese es uno de los temas que los gobiernos han ido incidiendo mucho en que se alquilen viviendas, fomentándoselo al propietario. Tiene el alquiler de la vivienda, hay muchas personas que no lo saben, pero el alquiler de la vivienda tiene unas bonificaciones fiscales muy grandes. Hay muchas personas que incluso alquilan la vivienda y dicen, pero me lo paga en dinero porque no se declara, no quieren declararlo. Bueno, no es tanto lo que se paga por el alquiler de vivienda. De principio tienen un 50% de bonificación, es decir, que la persona que alquila, que es propietario y alquila una vivienda, ya declara solamente el 50% de lo que le paga el inquilino. Pero es más, hay casos particulares que son jóvenes, a lo que estamos yendo, para fomentar el mercado de alquiler en los jóvenes, que si la edad es inferior a 35 años y tienen una renta específica que ya se indican en la norma, pues es el 100% lo que está exento. Es decir, yo puedo alquilar una vivienda, cobrar todos los meses, pero luego no tengo ni que declarar la hacienda porque está exenta el 100%. Y esa es una ignorancia muy grande que existe de decir, no la declaro, me paga en
en dinero, no lo ingreses en el banco y no quiero declararla. O no alquilo la vivienda para no tener que declarar y no pagar a Hacienda. No, se paga muy poco. Es una de las cosas que las personas deben saber. Y luego, respecto a lo que me decía, uno de los miedos es pagar y otro de los miedos es ese. Es decir, bueno, es que se escucha, siempre se ha dicho, ha habido una tradición en España que cuando se mete un inquilino ya no hay quien se le eche. No, eso es absolutamente falso. Eso viene de una ley del año, de las leyes anteriores al año 64, donde existía lo que se llamaba prórroga forzosa, que quiere decir que una vez que una persona entraba de inquilino, se iba prorrogando forzosamente durante toda la vida. No había manera, efectivamente, mientras pagara no había manera de echarlo. Eso ya cambió. Eso cambió esa norma fue la del 64, en el año 85 cambió radicalmente, cambió al otro extremo, porque aquí en España tenemos esa costumbre de ir de un lado a otro, y entonces ya no había ningún periodo, sino si yo hacía un contrato por un año, al año se tenían que ir. Eso fue atemperado luego por una ley del 94 donde decía, no, bueno, ya ni una cosa ni la otra, vamos a fijar unos plazos. Y últimamente la que había, la que conocíamos y la que hace poco tiempo, y la que estuvimos hablando aquí en el anterior programa, la que hace poco tiempo decía, y es la que todos tenemos en la mente, que aunque uno haga un contrato de alquiler por un año, el periodo mínimo son 5 años. Es decir, si el arrendatario quiere continuar hasta 5 años, pues serían 5 años. Y luego tendría otra prórroga de 3, con lo cual serían 8, y luego prórroga de un año. Bueno, eso ha cambiado ahora con esta nueva ley. Ahora, esta nueva ley, se puede hacer el contrato por el periodo que se quiera, pero efectivamente existe un mínimo. Existe un mínimo un poco para salvaguardar al inquilino, que no tenga que estar cada año cambiando de vivienda. Y el mínimo son 3 años. Ha cambiado de 5 a 3 años. Y antes lo que era la prórroga de 3 años ahora se convierte en un año. Quiere decir que yo puedo hacer un contrato de arrendamiento por 3 años. Y a los 3 años se tiene que ir el inquilino si el propietario quiere. O se lo puedo prorrogar por otro año más, pero ya está. A partir de ahí, las prórrogas se van produciendo mes a mes. Es decir, que se tendría que ir, si el propietario quisiera, cada mes que se cumple. Por lo tanto, tenemos un periodo mínimo de 3 años. Pero además la norma lo hace más flexible todavía. ¿Por qué? Porque si el propietario está en un proceso de separación o divorcio y la vivienda se le adjudica a uno de los cónyuges porque tengan 2 viviendas, es decir, la vivienda en la que él está y esa segunda vivienda que tienen en arrendamiento se le adjudica al marido o a la mujer, pues entonces el arrendatario se tiene que ir, con unos preavisos establecidos, pero ya no hay que cumplir ese periodo. Incluso es más, dice esta ley, lo digo para que puedan alquilar viviendas tranquilamente, que no pasa nada. Dice que transcurrido el primer año del alquiler, si yo necesito la vivienda para mi mujer, para mis padres o para mis hijos, o cuando estoy hablando siempre de mujer o de cónyuge, la norma siempre hace, como sucede ya siempre en España, lo asimila a la persona que conviva en análogas circunstancias, es decir, no tiene por qué estar casado, puede ser una unión de hecho, puede ser morosorio. Bueno, pues preavisando también con un tiempo, ya digo, transcurrido el primer año, esa persona tendría que dejar libre la vivienda, con lo cual ya no son ni siquiera 3 años, ni siquiera 3 años. Pero digo que ya no existe esa idea de decir, no, es que no hay manera de echar al inquilino, sí, hay muchas maneras. Y todo esto estamos hablando suponiendo que el inquilino cumpla y pague, porque si no pagase, pues se le podría echar en cualquier momento, ahí sí que no hay que esperar nada. Estamos hablando siempre de plazos que hay que cumplir y que el inquilino pues está pagando religiosamente todos los meses su renta. Y eso se ha ido reduciendo drásticamente, y si no paga, evidentemente, pues en cualquier momento. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de plazos de arrendamiento, de la posible extinción o no de un contrato. Pero a la hora de hacer un alquiler o de firmar un contrato de alquiler, ¿cuál es el plazo? ¿Existe en esas nuevas normas algo al respecto? Sí, eso es lo que he dicho, claro, el plazo ha bajado ya mucho, ha bajado de 5 a los 3 años, lo que he dicho anteriormente, pero ha bajado incluso al año, y además existe una cuestión muy importante, y es que antes, con la antigua ley, la mayoría de las cláusulas, como eran los plazos, estaba establecido y había que hacerlo tal como decía la ley. Ahora la ley esta permite que las partes puedan pactar, puedan acordar entre ellos el plazo, siempre que se acoja al mínimo de 3 años, pero no tiene por qué ser 3 años, puede ser 1 año, puede ser 2 años, y
hay otra facultad, y es que el inquilino, y esta es para el inquilino, que el inquilino, aunque tenga un plazo de 3 años, de 4 años, de 1 año, se puede ir cuando quiera, preavisando siempre que lleve 6 meses, cuando quiera, no, a partir del 6º mes, siempre preavisando también al propietario. Y lo que sí se puede pactar en el contrato, por eso digo que ahora da mucha libertad de pactos que antes no la daba, se puede pactar en el contrato que si el arrendatario se va antes del tiempo pactado, indemnice al arrendador o al propietario con 1 mes por cada año que le quede por cumplir de contrato. Es decir, se hace un contrato por 3 años o por 4 años, se hace un contrato por 3 años, que es el mismo que hemos dicho. El inquilino a los 6 meses dice, oiga, que yo me voy porque no me interesa o porque me han trasladado a otro sitio, por cualquier circunstancia. Lo comunica con un preaviso al propietario y se va, no pasa nada. Pero si en el contrato estuviese establecido, que se puede establecer, que antes no se podía, bueno, tú te vas, pero me vas a indemnizar con 1 mes por cada año que queda. Pues en este caso quedaría 2 años y medio por cumplir, tendría que darle 2 meses y medio como penalización por irse. Entonces los plazos hoy día casi no existen, son muy flexibles tanto para una parte como para la otra. Evidentemente con esas consecuencias de unos preavisos de 2 meses, pero los plazos han cambiado muchísimo, no es como la gente se pensaba, que entonces el inquilino ya no hay manera de irse, ni el inquilino se podía ir, ni el propietario lo podía echar. Los plazos han cambiado mucho. Pues Juan Manuel Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que la semana que viene podemos seguir hablando de otros asuntos, porque son muchísimas las cuestiones que se derivan de esta reforma de la ley de arrendamientos. Y de hecho, si a usted le parece bien, pues arrojamos luz sobre otros asuntos, como decíamos al principio, como por ejemplo, qué pasa cuando un individuo se va de la vivienda sin pagar y luego se muda a otra y luego a otra, por ejemplo, o cuando se produce la separación, el divorcio o la muerte del arrendatario. Lo hablamos la semana que viene, ¿le parece a usted bien? Me parece perfecto, ya sabes que las leyes son muy amplias y no podemos hablarlo todo de golpe, y lo podemos ir fraccionando y hablarlo varias veces, y luego las demás reformas podemos ir poquito a poquito y hablando, y yo me comprometo la semana que viene a estar aquí y continuar con los arrendamientos. Pues la semana que viene volveremos a hablar con nuestro abogado de cabecera, con Juan Manuel Rivera. Recuérdelo, el teléfono del abogado, el 0404-952-840404, la asesoría Gerimar, que está en calle Lucena. Juan Manuel Rivera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar con más asuntos aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.